Hoy el impensable es que los sacrificados terminan rebosados de alegría. Eso es impensable. Los voy a llevar a la reflexión, a una reflexión antes que bíblica, una reflexión de la vida, de nuestro contexto, de la humanidad. ¿Qué piensa el común de la sociedad con respecto a vivir una vida de sacrificios? ¿Qué piensa el mundo? Voy a mostrarles un hecho que pasó en la década de los 80 en una nación que hoy es noticia, y es la nación de Ucrania. Hoy vuelve a ser noticia Ucrania por la invasión de Rusia. Pero en la década de los 80 Ucrania fue noticia por otra razón. Aquí les voy a mostrar. Durante la catástrofe de Chernóbil, el 26 de abril de 1986 hubo 3 personas que salvaron la vida de 50 millones. 3 personas a las que se les denominaría como el Escuadrón Suicida. Un fallo en una prueba en la central nuclear provoca 2 explosiones que acaba de forma instantánea con 2 personas y con 29 más en los próximos 4 meses. Todos los fuegos fueron extinguidos o contenidos en las primeras 6 horas, pero pocos anticiparon un segundo problema mucho mayor. El núcleo del reactor se estaba derritiendo y bajo él se encontraba una enorme piscina con agua que refrigeraba la planta. Si el metal fundido del reactor hubiera llegado a tocar el agua que se encontraba por debajo de la central, hubiera ocurrido una segunda explosión de vapor que hubiera acabado con la central y otros 3 reactores. Se estima que esto hubiera acabado con media Europa y lo hubiera hecho inhabitable durante 500.000 años. Para evitar esto había que drenar todo el agua que se encontraba bajo la central. El único inconveniente es que el sótano estaba completamente inundado y las válvulas bajo el agua. Aquí es donde entra en juego nuestro escuadrón suicida. Un soldado y 2 trabajadores de la central voluntariamente se vistieron con trajes de buzo y se sumergieron en el agua radiactiva, llevando consigo una linterna. Muy bien. ¿Conocían la historia de estos 3 hombres? Les recuerdo el nombre de ellos: Ananenko, Baranov y Bespalov. Esos eran sus nombres, los 3 ucranianos. Ellos 3 decidieron arriesgarse y entrar a las aguas contaminadas con radioactividad, porque si no se cerraban esas válvulas, como explicaron aquí, tendría una catástrofe toda Europa. Yo quiero contarles, para los que no recuerdan qué pasó en Chernóbil, que luego en los últimos años se ha vuelto como un lugar turístico. Antes de la invasión a Rusia, iban personas arriesgándose a los niveles de radioactividad y querían ver los efectos de la devastación nuclear que hubo allí. Les voy a mostrar algunas fotos que los científicos han tomado de los efectos. Ese es uno de los niños que nacieron después de esa catástrofe, muchos niños con deformidades. ¿Sigue? Aquí tenemos niños con diferentes enfermedades y deformidades, producto de que sus padres fueron contaminados con la radioactividad. ¿Sigue? Los huesos se los acabaron. Tú sabes que la radioactividad acaba con el sistema inmunológico y cualquier enfermedad se puede presentar. ¿Sigue? Elefantismo, mira esa deformidad de los pies por causa de la radioactividad. Muchas gracias, hijo. Ahora, a estos 3 hombres, uno pensaría, ¿les aumentaron el sueldo? ¿Les dieron una medallita del Congreso? ¿Qué pasó con esos 3 hombres? Hasta el día de hoy, nada. Ellos continuaron siendo trabajadores normales. Nadie les dio las gracias, nadie les hizo un homenaje, no hay una estatua, ni siquiera una fotografía o una pintura en un museo de Ucrania hecha a estos 3 hombres. Porque el mundo piensa que sacrificarse es de tontos. El mundo piensa que vivir una vida sacrificada, pastor, eres tonto al dedicarte a ser pastor, al negarte a ti y a tu familia a tener tremendas oportunidades en el futuro. No, Dios no se queda con nada de lo que nosotros hacemos por amor a Él. ¿Qué piensa Dios acerca de los sacrificios? Vamos a Primera de Reyes capítulo 8. Versículo 62 en adelante. Entonces el rey con todo Israel ofreció ¿qué? Sacrificios en presencia del Señor. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo. Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor, y allí presentó holocaustos, ofrendas de cereales, grasas de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas.
Así, en presencia del Señor, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días, extendiéndola luego 7 días más, 14 días de fiesta en total. A la fiesta llegó gente de todas partes, desde Lebo Hamat hasta el río Egipto, y se formó una gran iglesia o asamblea. Amén. En este pasaje de la Biblia, Dios registró un momento de la historia de Israel. ¿Y por qué dejó ese momento escrito en la Biblia? Te voy a mostrar por qué lo dejó Dios escrito en la Biblia. Versículo 62. Subrayamos en rojo este término. ¿Ofreció qué? Sacrificios. En el versículo 62 dice que el rey ofreció sacrificios. Ahora el versículo 63, en rojo, dice que ofrecieron ¿cuántos bueyes? 22,000. ¿Tú has visto un hato de bueyes de siquiera 1,000? Oye, esta cifra no le cabe a uno en la cabeza. ¿Dónde cupo? 22,000 bueyes. ¿Y cuántas ovejas? 120,000 ovejas. Ahora vamos al versículo 64. Dice, no había espacio para todos esos sacrificios y ofrendas. No había espacio, 120,000 bueyes. Imagínate. Sigue. El versículo 65. Dice, 7 días más extendieron esos sacrificios. En total, ¿cuántos? 14. Dios había mandado que la fiesta era por 7 días, pero ellos la doblaron. En la Biblia quedó escrito este momento de la dedicación del templo que construyó Salomón para Dios. Pero lo que más le produjo a Dios asombro, que quedó escrito aquí en cada versículo, ¿qué palabra se repite? Gracias. ¿Qué palabra? Lo que más le sorprendió a Dios fue esa disposición a sacrificar de su propia finca, entregar un animal. De la economía de su casa, entregar 2 ovejas, y ellos vivían de las ovejas, vivían de los bueyes. Y el pueblo y el rey estuvieron dispuestos a renunciar a algo de ellos y sacrificarlo. ¿Para dárselo a quién? A Dios. Para el templo de Dios. Para el mundo esto es tonto. El domingo pasado expliqué la palabra griega. ¿Cómo es la palabra griega locura? Moría. Si tú le dices a las personas del mundo, es que esto es para mi Dios, las personas se te van a burlar. Ay, lo están manipulando. Le lavaron el cerebro. Usted es tonto. Dios dejó un capítulo en la Biblia para decir que nunca su pueblo le había dado tanto. Nunca se habían sacrificado tanto, ni siquiera el rey David, ni siquiera Abraham, todos esos que amaron a Dios, Job, que amaron a Dios. Pero el primero que dio tanto y sacrificó tanto fue Salomón. Ahora creo que por eso no es casualidad que Salomón llegara a ser el hombre más rico del mundo, el rey más rico del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que da, cosecha. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Tenemos todo este capítulo a un Dios asombrado. ¿Cuál fue el resultado de que el pueblo hiciera eso? Mira, te vas a impactar. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 66, dice así. Al final, Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey. Primer efecto, trajo bendición. Bendijeron al rey. Y regresaron a sus casas como contentos y llenos de ¿qué? De alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo y del pueblo. ¿Cuál es la promesa que Dios nos dio este año? Que terminaríamos llenos de ¿qué? Muéstrame el versículo, hijo. Y el versículo dice que ¿cómo terminaron? ¿Llenos de qué? ¡Qué increíble! Gran alegría les produjo, les trajo Dios. ¿Por qué? Vuelvo al título, muéstrame el título de la enseñanza, hijo. Impensable que los sacrificados, ¿cómo terminan? Rebosados de alegría. Y en Primera de Reyes capítulo 8 lo que acabamos de leer es que esos sacrificios le agradaron a Dios. ¿Y cómo terminaron ellos? ¿Qué vida llevaron ellos, esa generación? ¿Llenos de qué? ¿Cuántos quisieran tener una vida llena de alegría? Dale una buena alabanza a nuestro Dios. Tenaz, te pondrás el traje de buzo, entrarás en las aguas radioactivas para salvar tu familia. Pastor, es que es un riesgo. Sí, hay varias cosas en el camino del Señor que pueden ser un riesgo, pero van a traer un resultado. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: alégrense de vez en cuando. Léelo por favor conmigo. Alégrese siempre en... ¿Dónde está nuestra alegría?
Ahí hemos fracasado, porque nosotros pensamos que la alegría es un cumpleaños, es un asado familiar. Pero aquí dice que si yo tengo al Señor y vivo una vida para el Señor, yo me alegraré siempre. Insisto, alégrense. Es lo que estamos leyendo en las Escrituras. Que Dios quiere que nosotros nos hagamos notorios en Colombia, nos distingamos entre las demás familias de los vecinos. Esa diferencia Dios la quiere mostrar aquí adentro. ¿Cómo? Mi paz les dejo y mi paz. Ellos tienen apartamento, ellos tienen un matrimonio, ellos tienen universidad igual que nosotros, pero no tienen al Dios nuestro. ¿Y eso qué significa? Que ellos sufren de soledad, angustia, depresión, envidia, y nosotros sufrimos de fe, de esperanza, de gozo, de amor. Creemos en los milagros de nuestro Dios. Esa es la diferencia. Dios es nuestra diferencia. Esto quiere decir que lo que le sucedió a una nación en Reyes capítulo 8 fue a una sola nación, no fue a todo el mundo. Esa gran alegría se la dio Dios a solo una nación, que era la nación de Israel. Pero ahora en Filipenses no hace distinción de una nación o de una familia o de un género o de una raza. Es decir, que lo que era una particularidad en el Antiguo Testamento, Dios quiere que sea una generalidad para todos después de la venida de Cristo. Lo que vivió la nación de Israel les pasó solo a ellos, solo a Job, solo a Moisés, solo a David. Pero ahora en el Nuevo Testamento Dios dice que quiere que le pase a todos sus hijos. Judas, en el versículo 24, fue la promesa que Dios nos dio para este año. Dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran ¿qué? Aquí está la promesa de Dios. Nos quiere llenar de gran alegría ante su gloriosa presencia. En el Señor, cuando vivimos en la presencia del Señor, es posible que tengamos gran alegría. Lo que le pasó en Reyes capítulo 8 a esa nación de Israel, Dios quiere que nos suceda a cada uno de nosotros, año 2022 y de aquí en adelante por toda nuestra vida. Que vivamos con alegría. Filipenses 4 dice: les insisto, ¿qué? Sí, les insisto, ¿qué? Que vivirán en alegría. ¿Cómo voy a vivir en alegría? Para el mundo es impensable que a través de sacrificios, cuando dejamos la botella de cerveza, cuando abandonamos, voy a desarrollar este tema a través de, como el método, un poco el método aristotélico. Voy a desarrollarlo a través de preguntas. La primera pregunta es: ¿sacrificios por Dios es solo para un grupo de cristianos? Esta es la primera pregunta. Porque nuestra mente es bombardeada por Satanás diciendo: eso lo hacen solo los pastores. ¿Te ha llegado ese pensamiento? Eso lo hizo él, Henry, porque tenía que ser pastor, yo no. Eso de los sacrificios para gente así como él, que van a ser evangelistas, van a ser pastores. Para mí no. ¿Eso es verdad? Que los sacrificios para Dios solo eran para gente como Salomón, gente como Abraham o el apóstol Pedro, pero para ti no. No eres llamado a hacer sacrificios. Voy a contestar con la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ¿quién es? ¿Tú eres hermano o no? Ah, ¿eres de la familia de Dios o no? Entonces esto es para ti. Dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que solo algunos estamos respondiendo la pregunta, que cada uno, ¿de quiénes? De todos los hermanos, cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como, nuestro tema, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es un mandato para todos, que nuestro cuerpo a veces tiene que sacrificarse. Versículo 2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar la alegría, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y... Yo quiero vivir esa alegría que viene de Dios. ¿Y tú? Bueno, aquí la Biblia está diciendo entonces que los sacrificios no son solo para el pastor, no son solo para un rey del Antiguo Testamento, sino que sacrificar nuestro cuerpo por adorar a Dios. ¿Y cuándo sacrificamos nuestro cuerpo? Cuando no lo damos al licor, a los vicios, cuando nos están invitando, es que yo le gasto, cuando
tengo al frente la tentación de la fornicación, el adulterio, y digo no, porque Dios dice que no. Esta va a ser mi adoración para Él. Le voy a mostrar que lo adoro, que lo amo y que creo en Él, que yo espero la alegría que Él me va a dar. Cuando tú tengas la tentación al frente, esa es una de las maneras más poderosas para poderle huir a la tentación. ¿Cómo? Recordando que Dios te va a premiar por salir corriendo, que Dios te va a premiar por decirle no, que cuando tú te sacrificas vas a ser lleno de alegría. Querido, no es tonto aquel que se niega a una tentación, es sabio. ¿Por qué? Porque va a venir la gran promesa de una vida alegre. En el versículo 2 de Romanos 12 dice: para que comprueben la buena voluntad de Dios. Solo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿solo la quieren los pastores o la quieren todos los cristianos? Bueno, entonces el sacrificio es para todos los cristianos. Si tú quieres comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces es para ti ese versículo. También para ti es sacrificarte. Luego leímos en el versículo 1, cada uno de ustedes, no dice algunos o solo los pastores. Eso significa que Dios le ofrece la buena voluntad y la alegría a todos, no solo a los pastores, no solo a los misioneros. Le dice cada uno de ustedes, es decir, que la alegría está dispuesta para todos, los milagros está dispuesto para todos. Cuando dice el versículo 2, dice: presenten su cuerpo como sacrificio vivo. No está diciendo que el sacrificio del cuerpo es solo para los pastores y las condiciones para los demás sean diferentes. No, Él pone una misma condición para todos. ¿Y cuál es la condición? Sacrificio. Que hay cosas que tú tienes que sacrificar y dejar del mundo, del pecado, de tu ego, de tu orgullo. Ese es un secreto, querido. Tienes que sacrificar. No es que a mí lo primero que me gusta cuando me levanto es tomar el tinto. Bueno, tómatelo, pero ora. Hay sacrificios, es lo que Dios nos está explicando si yo quiero comprobar sus alegrías. Hay cosas que yo debo sacrificar. Volvamos a Romanos 12 que dice en el versículo 2: no se amolden, sino sean transformados. Esas dos palabras del griego son importantes. Amoldarse es la palabra gemá del griego. Y esa palabra gemá viene para el español, es con la que se tradujo esquema. Y la palabra transformar es de donde viene el término morfé, el griego morfé. ¿Y qué es lo que significa? Esencia, esencia inalterable. Cuando Dios dice no se amolden sino transfórmese, gemá, no gemá sino morfé. ¿Qué quiso decir Dios? Les voy a poner un ejemplo que leí a un teólogo, como lo puso de hermoso el ejemplo. Cuando tú ves una niña a los 7 años, ves las fotografías o videos de una niña a los 7 años y luego ves la fotografía o el video de esa mujer a los 70 años, ¿es otra mujer o es la misma mujer? Es la misma mujer, pero diferente. ¿Ha sufrido cambios? ¿Cierto? En esencia es la misma mujer a los 7 que a los 70, pero ha sufrido cambios. Es lo que este versículo nos está diciendo, que tal vez externamente el mundo nos puede ver igual, pero internamente Dios dice que debemos cambiar, debemos ser otros. El mundo dice que esos 3 que se sacrificaron en Chernóbil son tontos, nadie les dio las gracias, nadie les dio un reconocimiento. Nadie les regaló un automóvil siquiera por lo que hicieron por toda Europa. El mundo dice que tú eres tonto. Se expusieron a la radioactividad. A los 4 meses, más de 30 trabajadores ya habían muerto por la radioactividad. En la explosión murieron 4 instantáneamente por la radioactividad. ¿Dónde estuvo darle las gracias? El mundo dice que es tonto sacrificarse, pero ahora estamos leyendo que cuando nosotros nos sacrificamos por Dios, no por cualquier causa, sino por la causa de Dios, entonces Él nos va a permitir rebosar de... Quiero mostrarles otro ejemplo de una persona que no es pastor, es un creyente más, un cristiano. Era un cristiano como tú que se sentaba en la silla en una iglesia. ¿Y qué le pasó? Les voy a mostrar, a ver si alguno reconoce quién es él, porque lo sacaron en un video de Bethel Music. Muéstramelo, por favor, hijo. This year, as a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle. I'm crazy.
¿Quién es ese hombre? Él se llama Joel Taylor, se llama el que están viendo ahí con sus dos hijos ahí. Estaba su esposa al lado y con sus dos bebés adorando a Dios en la iglesia. ¿Por qué es importante la historia de Joel Taylor? Sus dos hijos estuvieron al punto de morir. Por eso le hicieron esa dedicación y lo grabaron insistentemente en ese video de porque él no renegó y no se apartó de Dios ni su esposa cuando sus hijos estuvieron a punto de morir. Fueron atacados por una bacteria los dos hijos, los dos bebés, y estuvieron a punto de morir. Y lo que decidió esa pareja fue alabar a Dios. No se retiraron, no le dijeron, perdón pastor, me voy de permiso, me voy a otro país a buscar un tratamiento. No, se quedaron en su iglesia, se quedaron sirviéndole a Dios y creyeron, mientras te alabamos Señor, tú los vas a levantar. Y ahí aparecieron en el video con sus dos hijos ya sanos alabando a Dios. Pero no es lo que quería contarles de Joel Taylor, sino una noticia que esta semana en los medios cristianos de Estados Unidos salió. Muéstrame la noticia. El CEO, o sea, el gerente de Bethel Music renunció para entrar a una búsqueda profunda de Dios. Voy a leer en español al lado derecho lo que dice. No teníamos capital de inversión ni un apoyo mínimo, así que con los pocos ingresos que teníamos contraté a un contador a tiempo parcial y conseguí un pasante, un practicante de universidad. En ese momento la industria de la música estaba en una espiral descendente y los sellos estaban haciendo despidos masivos. Él está hablando de cuando entró a ser el gerente de Bethel Music. Bethel Music se fundó hace 13 años y al que contrataron fue a él, pero lo contrataron y no había dinero, sin pago, solo por servir a Dios. Y él dice que él aceptó el reto 13 años atrás. ¿Qué más dice? Dice, Taylor continuó. Mientras intentábamos crear nuestro propio sello, nos dijeron que nunca podríamos hacerlo por nuestra propia cuenta. No tocaron la adoración en la radio, no pasaban música cristiana en la radio secular en ese entonces y nos dijeron que nunca estaríamos en la radio. Cuando quisimos llevar la adoración al mundo, a una gira, nos dijeron que la gente no nos recibiría en los estadios. Teníamos que escuchar a Dios y creer en nuestros corazones que lo imposible podía suceder y así fue. Bethel Music a donde va llena los estadios, a donde va los coliseos se llenan. Tiene canciones que aquí cantamos extraordinarias. Lo lograron. Él dijo hace 13 años, me sacrifiqué por Dios y Dios nos llenó de... Entonces ahora, muéstrame la segunda parte de la noticia. El CEO, el gerente de Bethel Music, Joel Taylor, dimite y se embarca en una profunda búsqueda de Dios y su verdad. En cuanto a lo que sigue para Taylor, terminó él diciendo que ha estado en una profunda búsqueda de Dios, de su verdad, de su presencia y su dirección al entrar en esta segunda mitad de su vida. Hay mucho ruido y distracción ahí afuera, en el mundo, en el espectáculo, en el show, y es fácil perderse en él, en ese ruido. Tengo muchos planes y oportunidades frente a mí, pero Jesús nos mostró que el mayor llamado es amar a Dios, amarte a ti mismo y amar a la gente, y eso es lo que voy a hacer a continuación, concluyó. Taylor añadió, estoy emocionado por el comienzo del próximo capítulo. Cuando no tenía nada, Joel Taylor dice, no es pastor, me sacrifico por llevar la adoración a todo Estados Unidos y al mundo. Se sacrificó de ganar un sueldo, entrar a una gran empresa y dijo, no, prefiero hacer el ministerio porque Dios me llama. Y después de 13 años lo logró. Bethel Music es uno de los monstruos de la industria musical. Lo logró y ahora dice, no me da miedo volverme a sacrificar, voy a empezar de cero. ¿Por qué lo vuelve a hacer? Y no es pastor, no es misionero, no es un apóstol, es un cristiano que ama a Dios. Dice, lo más importante es amarlo, amar a la gente y amar a Dios. ¿Por qué no le da miedo? Porque lo comprobó, que cuando uno se sacrifica por Dios, Dios lo llena de... Dale una buena alabanza a Dios. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer esta mañana es, ¿un acto sacrificado por Dios significa que el amor se acabó? Hay personas que dicen que cuando uno ama, no le cuesta. Significa que cuando algo me está costando, ¿será que yo ya dejé de amar a Dios? ¿Ustedes qué dicen? Cuando yo no estoy dando este paso, no me arriesgo para hacerlo aquí, ¿será que estoy perdiendo mi amor? O aunque yo amo a Dios,
hay sacrificios que cuestan. ¿Ustedes qué dicen? Voy a ir a la Biblia, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias. ¿De dónde? Está en rojo, Macedonia. ¿Dónde es eso? Las iglesias de Macedonia, ¿dónde quedan? Ya les voy a mostrar. Dice el versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, otra vez nuestro tema, se desbordaron de alegría esas iglesias. Y su extrema pobreza, ¿eran iglesias de extrema qué? Eran iglesias no de estrato 6. Dice aquí que eran iglesias de estrato 0, 1. Pero ellos tuvieron desbordante alegría. ¿Por qué? Abundaron en rica generosidad. Sois testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Quiero mostrarles primero, antes de explicarlo, dónde quedaba Macedonia, o dónde queda. La parte norte de Grecia se le llamaba Macedonia. Quedaban estas iglesias cristianas: Berea, Tesalónica, Troas, Filipo. Esas ciudades donde se fundaron iglesias quedaban allá. ¿A cuál de todas esas se está mencionando en Corintios? A la que está en el globo rojo. ¿Sí te das cuenta? Filipos está en el globo rojo. Filipos. ¿Cómo sabes que se está refiriendo a esa iglesia? Esa iglesia era de extrema pobreza. Se los voy a demostrar con Filipenses capítulo 4 verso 18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ya que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante. ¿Es un qué? Como la iglesia era de extrema pobreza, dice el apóstol que fue un sacrificio que Dios aceptó con agrado. Lo que hicieron en Reyes capítulo 8 lo hicieron los filipenses. Era una iglesia de extrema pobreza, pero aunque tenían pobreza, hicieron un qué. Se lo leyeron. Fue un sacrificio que le agradó a Dios al enviarle ofrendas al apóstol Pablo para seguir sosteniéndose, para seguir predicando. Y describe, el Espíritu Santo le dice: escríbeles a ellos que el sacrificio que hicieron, siendo una de las iglesias más pobres, y me enviaron ofrendas. Entonces se les soltó una promesa para los de Filipos. Veamos el versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de algunos, o solo lo material. No, dice, les proveerá de qué. También en el matrimonio, también en los hijos, también en lo emocional. Dice, todo lo que necesiten Dios les proveerá conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Se les soltó la promesa. ¿Por qué? Porque fue una iglesia de esa. Hay gente que se sacrificaba para el mundo, se sacrificaban para tener una noche de locura. No tenemos plata. Ay, pero aquí está la tarjeta y endeúdese, ¿cierto? Pero cuando se les dicen las cosas del Señor, hay que ser prudente, pastor, prudente. Ah, tú eras tan prudente en el mundo. Algunos tienen unos testimonios. Se involucraron con pandillas, les mataron familiares, pero arriesgarse por Dios, ay, pastor, hay que ser prudentes. Fueron unos vagos en el mundo, unos malvados en el mundo. Se arriesgaban para todo en el mundo, para su pecado, pero para el Señor hay que ser prudentes. No velan, no ayunan, no dan pasos para servirle a Cristo. Dios resalta a la iglesia de Filipos porque a pesar de su extrema pobreza se sacrificaron. Tercera pregunta: ¿puedo saber qué sacrificios me pediría Dios? Tú me estás hablando de sacrificios, pastor. Ya hablamos de un sacrificio que fue en el área económica, en la iglesia de Filipos. Pero hay más sacrificios, ¿los menciona la Biblia? ¿Qué sacrificios? ¿Puedo saber cuáles pide Dios? Sí, te lo voy a mostrar. Hebreos capítulo 13, verso 13 al 16. 13:15, perdóneme. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de... mira el sacrificio que Dios pide, sacrificio de alabanza. ¿Qué más? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16. No se olviden de hacer ese es otro sacrificio, hacer el bien. Y de compartir con otros lo que... Es otro sacrificio, compartir, dar.
porque de esos sacrificios se agrada Dios. Ahí están en Hebreos. 3 sacrificios. Primero, de alabanza. Segundo, de hacer mal. No dañar a nadie, ni dañarte a ti. Tiene que hacer el bien. Y de compartir a otros lo que tienen. 3 cosas. Dice que esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ahora, hay momentos donde alabar a Dios es un sacrificio. Tú dices, no, a mí me gusta la alabanza, eso no es un sacrificio. Hay momentos donde se vuelve un sacrificio. Y acuérdate, cada vez que yo doy un sacrificio que agrada a Dios, ¿qué me viene a mí? Rebosante de... Es la promesa de Dios. Segunda de Timoteo en su capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice Timoteo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Uy, mira lo que escribe el apóstol. Yo quiero contarles qué momento escribió esta carta. Esta carta fue escrita la noche antes de que le cortaran la cabeza, literalmente. A él lo decapitaron. El emperador Nerón ordenó su decapitación al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los césares exigían adoración. La noche antes de que le quitaran la cabeza al apóstol Pablo, bastaba, escúchame, para él salvar la vida, bastaba con que firmara, ya no soy cristiano. Y hubiera quedado vivo. Pero él escribe lo siguiente, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe. Por lo demás me espera la tristeza. ¿Qué dice? ¿Qué le reveló Dios? ¿Qué le esperaba? La corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que con amor hayan esperado su venida. No solo el apóstol Pablo, todos los que amamos la venida de Cristo, predicamos de Cristo, vamos a recibir una corona al llegar al cielo. ¡Wow! ¡Wow! Adora. Dice que cada vez, y aunque tengamos que sacrificar la vida por Cristo, lo que Dios nos dará es, al entrar al cielo, gran alegría. No solo la promesa está para esta tierra, mira, sino que la promesa está para el día en que tú fallezcas. Nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Algunos quizás morirán en el hospital, otros morirán quizás en su casa. Nos conceda Dios morir de rodillas orando. A veces es un sacrificio servirle a Cristo. A veces es un sacrificio venir a la iglesia y congregarme. A veces es un sacrificio ir a un discipulado y volverme un siervo de Dios. Es un sacrificio. Pero quiero que escuches hoy lo impensable para el mundo. Tú no eres tonto cuando sacrificas algo por Dios. Un empleo, el descanso, el dinero. Tú no eres tonto. ¿Por qué? Porque Dios se agrada y te va a llenar de alegrías. Ahora, más que alegrías, está diciendo aquí, no solo habrá fiesta en el cielo, sino que le voy a dar una corona a esos siervos. Los que le entregamos la vida al Señor y vivimos para Él, recibiremos una corona. Porque Pablo dice, no solamente a mí, no solamente a apóstoles, sino a todo el que ama la venida del Señor. Todo el que ama servirle al Señor recibirá su corona. Les voy a mostrar un ejemplo histórico de alguien que se sacrificó por alabar a Dios y servir a Dios. Muéstrame la foto, hijo. Él es el reverendo Martin Luther King, pastor en Montgomery. Fue ungido como pastor de la iglesia cristiana bautista. Esto que les voy a leer fue la noche antes, el último sermón, el último discurso que dio la noche antes de ser asesinado el doctor King, allá en Alabama, en los Estados Unidos. En el balcón de su hotel le dispararon. ¿Recuerdas eso? Acababa de colgar el teléfono, de hablarle a un músico de la iglesia y pedirle la canción preferida de él para que la tocara esa noche. Colgó el teléfono, salió al balcón y le dispararon. Lo mataron. La noche antes de matarlo, él tenía apenas 37 años. El doctor King era muy joven. Cuando le hicieron la autopsia, tenía el corazón de una persona de más de 60 años. Por las luchas, presiones, cargas que había vivido, su corazón se había deteriorado y era como el de una persona de más de 60 años. Un hombre de 1000 batallas, un hombre de Dios. Y en su último discurso dijo esto: sé que tenemos días difíciles por delante, pero eso no me importa. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios.
Como el pueblo de Israel, llegaremos a la tierra prometida. Por tanto, soy feliz esta noche y no temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Tenaz lo que dijo en su último discurso. No le tengo miedo a ningún hombre. Estoy anhelando la venida del Señor, y lo mataron esa noche. Tenaz. Sacrificio para Dios. Ahora, hermosas, no sé si lo has leído. Yo lo leí, un libro de la biografía de la esposa de él. Muéstrame la foto, hijo. La esposa se llama porque está viva, Coretta King es la esposa, ahí está ella. En su biografía dijo esto: nuestro teléfono timbraba a altas horas de la madrugada y cuando contestaba era alguien insultando y gritándome obscenidades. Frecuentemente terminaban con amenazas de muerte, pero a pesar del peligro y del caos de nuestras vidas, yo me sentía inspirada y casi regocijada. Oye, que aún no lo estén amenazando, no lo dejen dormir y lo despierten con llamadas de obscenidades y lo amenacen de muerte, y que tenga gozo. ¿Eso es obra de quién? Personas llenas del Espíritu Santo. Cuando tú haces un sacrificio por Dios, recuerda que el Dios de Martin Luther King, que el Dios de Joel Taylor de Bethel Music es el Dios mío y me va a llenar de alegrías. Adora a Dios. La última pregunta de esta mañana: al no sacrificarnos por Dios, ¿perdemos algo? ¿Ustedes qué dicen? Cuando yo digo, no, prefiero dormir esta noche y no la velada. No, yo prefiero este trabajo en la empresa y no ser un siervo de Dios, no ser un pastor. ¿Será que me perderé de algo? Cuando yo no me sacrifiqué por Dios, ¿perderé algo? ¿Ustedes qué dicen? Les voy a responder con las palabras más importantes. ¿Cuáles son las más importantes palabras en la Biblia? Las de Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente. Se los voy a responder. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús dijo, dirigiéndose a los pastores, a los misioneros. No dice eso. ¿Dirigiéndose a quién? O sea, te incluye. ¿Me perderé algo cuando no me sacrifico? Dirigiéndose a todos. Jesús declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue, oye, sacrificio. Lleve su cruz cada día, sacrificio, y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, Jesús dijo que habrá pérdidas. Está en rojo. La perderá el que se aferre. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Jesús dijo que si habrá pérdidas, si yo me niego a sacrificarme por Él, sí perderé. Perderé la gran alegría. ¿Será que hay grandes alegrías para tu futuro si das el paso de servirle? Sí. ¿Será que hay grandes milagros? Sí. Yo he visto personas que llegaron a servir a Cristo a mi lado y no tenían dónde caerse muertos. No tenían dignidad, no tenían gozo. Y han pasado los años y he visto a Cristo hacer la obra sobre sus vidas, porque ellos eligieron perder. Si tú eliges no perder, no sacrificarte por Dios, esas cosas no las vas a obtener. Es lo que el Señor Jesús dijo. Voy a concluir. Yo les hablé de un misionero que me inspira muchísimo y se lo recomendé. Muéstrame la fotografía. Nick y Ruth se llaman ellos, los misioneros Ripken, que están vivos todavía, que los invitan a los congresos más grandes de las iglesias más grandes en el mundo entero, los invitan a dar su testimonio. Escribieron este libro, les han hecho documentales y películas del matrimonio de Nick y de Ruth Ripken. Este libro se llama La locura de Dios. Yo les conté el domingo anterior que él pasó por una dura prueba. ¿Alguien recuerda cuál fue la dura prueba que pasó? Su hijo de 9 años, su niño, murió en África. Y él entró en una crisis de fe y estaba pensando volverse ateo. Y la misión que se llama Mission Board de los Estados Unidos, American Mission Board se llama, que manda misioneros al mundo entero, le dijo, lo trasladamos a una misión y es ir a darle ánimo
el que estaba desanimado, el que tenía el corazón destrozado por la muerte de su hijo, el que estaba siendo atormentado por Satanás, que le decía a su mente: si usted le sirve a Dios, ¿por qué no le protegió su hijo? Si usted ama a Dios y dejó todo por su Dios, ¿por qué Dios no le cuidó la vida a su hijo? Estaba destrozado y lo mandaron a darle ánimo a misioneros en la ex Unión Soviética, en países socialistas y comunistas. Yo les conté uno de los casos hace 8 días que él contó, que lo impactó tanto, y hoy voy a contarle otro de los casos. Esto sucedió en Polonia, a un pastor de Polonia que lo encarcelaron 17 años y lo torturaron por 17 años. Solo el único delito era predicar de Cristo. 17 años, torturado en la cárcel. Les voy a mostrar el documental, cómo es que lo cuenta él mismo. Esta primera parte del video está mostrando lo que estamos leyendo en la Biblia. Él está prisionero, lo están torturando, golpeando, y él, ¿qué elige hacer todas las mañanas? ¿Lo captaron? ¿Qué hacía todas las mañanas? Se paraba se ponía a cantar. Cuando salía el sol se ponía a cantar. A la medida que el sol iba saliendo, él iba entonando su canto a Dios. ¿Qué hacían los demás prisioneros? 1500 prisioneros, ¿qué hacían? Comida vieja, dañada, excrementos humanos, insultarlo, porque los despertaba con una alabanza. Porque el amanecer les quitaba el sueño cantándole a Dios. Como su voluntad era tan férrea, ¿sabes qué hicieron los comunistas? Tomaron una mujer similar a la esposa de ella, a la esposa de él, perdón. Yo tengo aquí quien me cuida y me vigila bien. No, quien me ayuda. Entonces, tomaron una mujer muy parecida a su esposa, la pasaron por el frente de su celda con unos guardianes y le dijeron: ahora ella va a entrar en unas celdas más adelante y la van a violar día y noche hasta que usted no se retracte de su fe. Y él escuchaba día y noche a esa mujer abusada y golpeada. Pasó un par de días y él dijo: no lo soporto, no lo soporto. Yo no puedo vivir escuchando la tortura a mi esposa. Llamó a los guardias y les dijo: me voy a retractar. Entonces ellos dijeron: mañana traemos el documento, usted lo firma, de que no va a volver a predicar de Jesús, que renuncia a su fe, y mañana es libre su esposa. Esa noche, mientras dormía, se le apareció el Señor Jesús y le dijo: tu esposa está viva y está bien, ella no es tu esposa. Entonces, cuando llegaron los guardias por la mañana, él dijo: ya no me retracto, porque el Señor vino a mí anoche y me dijo que mi esposa y mis hijos están bien, que esa es una impostora. Entonces, mira lo que pasó. Ahora sí, muéstrame la segunda parte. Qué historia, ¿no? Qué historia. Qué historia. Yo me he visto este documental tantas veces porque me hace llorar y llorar y llorar y caer de rodillas y decirle: Señor, te ofrezco una vez más mi vida. Lo que ellos han hecho, yo no he hecho ni una pequeña parte. Yo me ofrezco para ti. Aunque voy a pasar ya a cumplir 30 años de servicio a Dios y haberle entregado los mejores años de mi vida y haber renunciado a un montón de ofertas en mi vida, cuando veo esto vuelvo a llorar y decirle: Señor, cuenta conmigo. Yo me ofrezco a ti. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.